Buenos días. Por favor, queremos agradecerles que por favor mantengan su micrófono y su video apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales y a suscribirse en nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como Cima Movimiento Espírita, en Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, en Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube Cima Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos que activen la campanita para que reciban las notificaciones oportunas cuando publiquemos nuestros videos de los días domingos en diferido. De igual manera, les recordamos que las preguntas deben realizarse al finalizar la conferencia mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queridos amigos, muy buenos días para quienes están en Venezuela, en Brasil, en Argentina, y que para el horario de los que están en el otro continente, pues a todos les damos la más cordial bienvenida. Que en el día de hoy, pues vamos a tener un conferencista de lujo con nosotros que en este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. El amigo del que hablo, que es un amigo de la casa, del movimiento de cultura espírita Cima, de hace muchos años hemos tenido la oportunidad de compartir con él en Barcelona, es del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, y me refiero al ingeniero David Santamaría. En ocasión hoy con nosotros de que hubo el lanzamiento de la colección Libre Pensamiento, Espiritismo para el siglo XXI, y su libro La inmortalidad del alma lo estamos presentando para quienes nos escuchan los domingos en el día de hoy. Hoy va a tratar el tema mente, alma y espíritu, que está relacionado con su libro. David es ingeniero técnico químico formado en psicología, miembro fundador y actual vicepresidente del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, CBCE, redactor del boletín trimestral Excelente Flama Espírita, colabora en la revista de Cultura Espírita Evolución, participa como conferencista en diferentes eventos, da regularmente conferencias de temática espírita en la sede del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, es delegado especial de la Asociación Espírita Internacional CEPA. David, sin ampliar más esta presentación, te damos la bienvenida y te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Adelante. Muchas gracias, Yolanda. Siempre es un gusto y un placer estar con vosotros. Nunca me cansaré de repetir que tanto tú como Yasira y el CIMA en conjunto estáis realizando un trabajo extraordinario. Por lo tanto, es un placer poder compartir este tiempo conversando sobre espiritismo, que al fin y al cabo es uno de los aspectos que más nos gustan, que más nos estimulan, que más nos interesan. El libro al que hacías referencia es un pequeño libro sobre la inmortalidad del alma, en el cual intentamos, con pocas pretensiones, dar información sobre la relevancia del concepto del alma, de entenderlo correctamente, de entenderlo bien. Porque ya nos advertía Kardec, al principio del Libro de los Espíritus, en el apartado segundo de su introducción, que la palabra alma tiene tantas acepciones, tantas definiciones, que uno puede quedar algo confundido. Una pequeña presentación.
Espero que se pueda ver la presentación. Se ve perfectamente. Gracias. Alma, mente y espíritu no son lo mismo, pero podríamos aceptarlos como flores de la misma planta, del mismo ramo. Muchas veces se confunden, pero no son exactamente lo mismo. Y esto es lo que vamos a intentar explicar un poco en el día de hoy. Quisiera detenerme un momento en este magnífico cartel que Yasira ha preparado para la conferencia de hoy, porque aquí está todo resumido perfectamente. El cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, todo eso es uno mismo. Todo forma parte de uno mismo. Todo tiene una importancia enorme para nosotros, desde el cuerpo hasta el alma. Son los dos elementos más característicos, como veremos en esta conferencia, que somos capaces de diferenciar cuando nos consideramos a nosotros mismos. Empezaremos con un par de ítems del libro de los mediums, en el que Kardec, como siempre, enfatiza que son importantes los hechos, pero que muchas veces no es suficiente con ello. Parecería el camino más lógico, mostrar los hechos. Sin embargo, nos dice Kardec que la experiencia demuestra que no siempre es el mejor camino, porque muchas veces encontramos personas que no se dejan convencer ni siquiera por los hechos más patentes. ¿A qué se debe esto? Y en ese capítulo 3 de la primera parte del libro de los mediums, Kardec se propone demostrarlo. En el libro resaltamos este párrafo de Kardec, que confieso que la primera vez que lo leí me sorprendió, porque Kardec nos dice que en la enseñanza del espiritismo la cuestión de los espíritus es secundaria, es una consecuencia. Considerarlos el punto de partida es precisamente el error en que caen muchos adeptos, y eso nos conduce al fracaso en relación con ciertas personas. Dado que los espíritus no somos otra cosa que las almas de los seres humanos, el verdadero punto de partida es la existencia del alma. Y esta es una cuestión que hay que tenerla siempre muy clara. Hay que empezar por el principio. Y el principio no es hablar, sí, existen espíritus, se pueden manifestar a través de los mediums y pueden dar muchas informaciones. Para personas que no tengan ni idea, no lo van a entender o lo van a relacionar inmediatamente con supercherías, con fraudes, con los videntes que venden su sensibilidad, si la tienen, a un determinado precio. No hay que empezar por ahí. Si no estamos convencidos de que somos un alma, difícilmente se entenderá nada más, ni la reencarnación, ni la ley de causa y efecto. Hemos de empezar siempre por el principio. Y el principio son las definiciones. Confieso que soy un gran usuario de los diccionarios online, también de los diccionarios en papel, evidentemente, porque cuando encuentro una palabra que no comprendo bien, que no entiendo, me gusta saber qué significa realmente. Entonces, si alguien quisiera conocer qué opina el principal diccionario en español, que es el de la Real Academia Española de la Lengua, sobre la palabra alma, se encontraría estas dos primeras definiciones. El alma es el principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Es una definición un poco complicada, pero realmente es suficientemente correcta. Organiza, da forma al dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual. Está bastante bien. La segunda definición nos dice que en algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. No es absolutamente perfecta como definición, pero sí que nos da una buena idea de que quien consulte esta definición se encontrará con que en este diccionario, en esta importante obra,
se acepta que el alma es esa sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Allan Kardec nos dijo en el libro de los Espíritus que el alma es el ser inmaterial e individual que existe en nosotros y que sobrevive a nuestro cuerpo. Aquí vemos un matiz. Vemos el matiz de que Kardec nos habla de que somos seres inmateriales como almas. Eso vamos a matizarlo enseguida. León Denis, en su obra Después de la muerte, nos dice que todas las facultades, todas las potencias intelectuales y morales se agrupan en una unidad central, que las abarca, las une, las ilumina. Y esta unidad es la conciencia, la personalidad, el yo. En una palabra, el alma. Me gusta esta expresión de Denis de que el alma es la unidad central, porque es cierto, el alma es quien rige toda nuestra vida material y nuestra vida espiritual. El alma, que es algo que no vemos, que no tocamos, que no sabemos cómo es, realmente es esa unidad central que todo lo rige. Pasemos a la palabra espíritu. Nos dice Kardec, nos dice la Real Academia Española de la Lengua, que el espíritu es un ser inmaterial y dotado de razón. También alma racional. Kardec dijo que se puede mencionar que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Un primer aspecto que hemos de matizar es esta cuestión que ya hemos visto en la anterior diapositiva, de que es fácil decir que los espíritus son seres inmateriales. No somos inmateriales, el espíritu no es algo inmaterial. Si fuera inmaterial, no sería nada. En el libro de los espíritus, Kardec preguntó, ¿es exacto decir que los espíritus somos inmateriales? ¿Cómo se puede definir algo cuando se carece de términos de comparación y con un lenguaje insuficiente? Le respondieron los espíritus. ¿Puede un ciego de nacimiento definir la luz? Inmaterial no es la palabra. Incorporal sería más exacto, pues debes comprender que el espíritu, al ser una creación, debe ser algo. Claro está. Algo inmaterial es algo que no existe. Se nos puede argumentar, bueno, pero es que el aspecto espiritual no tiene por qué ser en sí mismo una materia. Es cierto, no sabemos realmente qué es el ser espiritual. Comprendemos que somos creación divina. Comprendemos que somos esa unidad central que decía Denis, esos seres inteligentes de la creación que dice Kardec. Pero somos capaces de decir cuál es la esencia del alma, cuál es la esencia del espíritu. Sabemos que es un foco de inteligencia, sabemos que es un foco también de conocimiento moral. Por lo tanto, hasta aquí podemos llegar. Pero el espíritu es algo, el alma es algo, aunque no sepamos realmente definirlo. No es tampoco una cuestión que deba preocuparnos excesivamente, pero sí que conviene tener más o menos claro cuáles son las diferencias entre alma, espíritu y mente. Posiblemente la cuestión de la mente sea la más relevante de las tres, porque alma y espíritu ya veremos que no nos dan tanta complicación. En su estupenda obra que es el espiritismo, Allan Kardec concreta que en el ser humano hay tres partes esenciales. El alma o espíritu, aquí ya vemos que Kardec confunde ambos términos, alma o espíritu. Principio inteligente en el cual residen el pensamiento, la voluntad y el sentido moral. En segundo lugar, el cuerpo, envoltura material que pone al espíritu en relaciones con el mundo exterior. Y en tercer lugar, el perispíritu, envoltura fluídica, ligera e imponderable, que oficia de vínculo y de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. La cuestión del alma y del cuerpo, como decía al principio, es algo que casi todo el mundo tiene más o menos claro. ¿Lo aceptarán o no lo aceptarán? Pero nadie se extraña si decimos es que los seres humanos somos alma y cuerpo. Esto entra dentro de la normalidad, aunque tal vez la persona que nos escuche no lo comprenda. Lo que sí no se entiende, no se sabe, a no ser que uno se acerque al espiritismo, es la cuestión del perispíritu. No porque
el espiritismo haya inventado el perispíritu. No, ese cuerpo sutil que envuelve al alma es conocido desde hace milenios, pero Kardec supo concretarlo de una manera muy adecuada. Supo darle el papel correcto que tiene el perispíritu como envoltorio del alma, envoltorio del espíritu, y que sirve también como intermediario para las sensaciones exteriores. La unión del alma, el espíritu y el cuerpo material constituye lo que denominamos el ser humano. El alma y el perispíritu separados del cuerpo integran el ser denominado espíritu. Aquí Kardec matiza la diferencia que hay realmente entre alma y espíritu. El alma con ese envoltorio llamado perispíritu conforma lo que conocemos como espíritu. A pesar de, como nos dice Kardec más adelante, podemos utilizar y utilizamos generalmente ambas palabras sin distinción, como sinónimos. Por lo tanto, continúa Kardec diciéndonos que el alma es un ser simple, el espíritu un ser doble, alma y perispíritu, y el hombre un ser triple. En consecuencia, sería más exacto reservar la palabra alma para designar al principio inteligente y el término espíritu para el ser semimaterial, integrado por ese principio y por el cuerpo fluídico. Pero como no se puede concebir el principio inteligente, el alma, aislado de toda materia, ni el perispíritu, si no está animado por el principio inteligente, o sea, el alma, los vocábulos alma y espíritu son en el uso común empleados indistintamente el uno por el otro. O sea, el alma es el principio inteligente o el principio espiritual y revestida por ese cuerpo fluídico conforma lo que conocemos como espíritu. Es una diferencia sutil, pero que hay que conocerla, porque en alguna oportunidad nos lo pueden preguntar y hemos de conocer la diferencia entre un aspecto y el otro, a pesar de que los utilicemos indistintamente. En el libro de los espíritus hay una pregunta, la 134, en que Kardec inquiere sobre qué es el alma. Y le contestan un espíritu encarnado, pero acabamos de ver que el espíritu encarnado es el alma más su perispíritu. Y un espíritu encarnado hay que añadirle también al cuerpo. Esto nos puede confundir un poco, como también las otras preguntas que forman parte de este apartado 174. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Espíritu. Así pues, las almas y los espíritus son lo mismo. Las almas no son sino los espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan en el mundo invisible y se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e instruirse. Es lo que decía antes. Cuando a cualquiera de nosotros nos pueden preguntar, oye, ¿de qué está formado el ser humano? Y esto puede ser una pregunta realizada por alguien que no tenga ni idea de espiritismo ni sepa nada de todo este tema. ¿Qué le responderemos? Le diremos, bueno, no, es que somos alma, perispíritu, cuerpo. No creo que lo hagamos porque lo único que conseguiremos será confundir. Lo que sí haremos es decirle, somos cuerpo y alma. Y de esta manera, con esta forma de hablar, nos entendemos todos. Por ello, no hemos de extrañarnos que a veces encontremos en el libro de los espíritus, por ejemplo, algunas preguntas que parecen contradictorias. Realmente no lo son. Kardec hilaba muy fino, y todo lo que escribía tenía una razón de ser. Por ello, cuando nos encontremos con alguna pregunta aparentemente contradictoria, vale la pena profundizar en la misma, porque seguramente nos falta entender alguno de esos conceptos que Kardec estaba intentando transmitirnos. O sea, por su esencia espiritual, el espíritu es un ser indefinido, abstracto, el principio inteligente, que no puede ejercer una acción directa sobre la materia, sino que precisa un intermediario. Ese intermediario es la envoltura fluídica, el perispíritu, que en cierto modo es parte integrante del espíritu. Se trata de una envoltura semimaterial, diríamos en un lenguaje más moderno, energética.
es decir, que pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. En aquel tiempo, hablar de energías no era algo tan habitual como es hoy en día. Hoy podemos imaginarnos perfectamente sin problema al alma revestida de un cuerpo energético. Y la energía, ya sabemos que no deja de ser materia. Es una de las fases de la materia. Por ello, no nos extraña hablar de esta forma, pero en aquel tiempo era más complicado. Sigamos un poquito más con el perispíritu. Aquí tenemos unos dibujos muy simpáticos, extraídos de una obra muy interesante, que ofrece mucha información y de una manera muy amena, que se llama Usted y los espíritus, escrita y presentada hace ya algunos años por el señor Wilson García. Aquí vemos en este dibujo de la izquierda cómo representa el dibujo como siendo un sol. De alguna manera hay que representarlo, como siendo algo que está irradiando. A su lado el perispíritu, al lado el cuerpo físico, evidentemente tienen la misma forma, porque el perispíritu tiene la misma forma que tiene nuestro cuerpo material. Y cuando pasamos por el tránsito de la muerte y nos convertimos en espíritus sin cuerpo, entonces nuestro perispíritu conserva esa misma forma que tenía el cuerpo físico, porque así nos identificamos con mucha más facilidad a nosotros mismos. Por ello es normal que se conserve esa forma. El perispíritu es el lazo que une el espíritu con la materia del cuerpo. Es extraído del medio circundante del planeta en el cual estamos encarnados. Kardec lo denomina fluido universal. Podríamos traducirlo como una materia cósmica universal, una materia en el estado tal vez más primitivo que podamos imaginarnos. Participa de la electricidad, del fluido magnético, de la materia inerte. Todo esto nos recuerda bastante al concepto de energía. Nos dice que es la quinta esencia de la materia. Es el principio de la vida orgánica, pero de la vida intelectual, que es propia del espíritu. Es además el agente de las sensaciones exteriores. El cuerpo es quien genera esas sensaciones, sean de placer o sean de dolor. A través del sistema nervioso pasan a nuestro perispíritu y de ahí al espíritu, al alma, que es quien recibe esas impresiones que el cuerpo ha recogido del mundo material. Por eso es el agente de las sensaciones exteriores. Vamos con la mente. La mente es un elemento, es un concepto que utilizamos continuamente. Hoy tengo la mente espesa. Hoy no sé qué me pasa, pero mi mente no funciona bien. Hablamos muchas veces sobre la mente. Para algunos, la mente es sinónimo de alma y de espíritu. Para otros, la mente es sinónimo de inteligencia. Y para unos terceros, la mente es el resultado de la actividad del espíritu, especialmente cuando está utilizando su cerebro físico. Vamos a leer estas definiciones que puedan ayudarnos. Para la RAE, la mente es la potencia intelectual del alma, y me parece una definición excelente. Vemos que con esta definición está equiparando bastante a mente con inteligencia. También el conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes o inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. También nos define la mentalidad, esto es importante. A veces podemos decir, mira, aquella persona tiene una mentalidad totalmente anticuada, está fuera de la modernidad. Es una palabra que utilizamos también de una forma muy habitual. La mentalidad nos dice la RAE que es el modo de pensar o configuración mental de una persona. También el conjunto de opiniones y representaciones mentales propio de una colectividad.
me parecen definiciones muy interesantes y que nos acercan bastante a lo que yo creo, a lo que pienso después de haber consultado otras obras espiritistas, que es lo que deberíamos considerar como mente. Se la podría definir como siendo el conjunto de actividades del espíritu en su interacción con la materia, especialmente a través del cerebro físico. Serían sinónimos de lo mental, lo psicológico y lo psíquico. O sea, el alma es quien crea el contenido mental. Sin embargo, nos damos cuenta perfectamente que ese contenido mental tiene también una gran importancia en nuestra vida, porque influye mucho en nuestras sensaciones, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por lo tanto, la mente, considerándola como esto, como una formación de nuestro espíritu, tiene una gran relevancia. Tal vez podríamos matizar un poquito más esta última definición, diciendo que la mente podría ser el conjunto de actividades del espíritu en su interacción con la materia. Ampliamos un poco más este ámbito. Y sin embargo, tampoco podemos obviar que los espíritus desencarnados también tienen su propia mentalidad, también conformarán un campo mental, ya no con la actuación del espíritu sobre el cerebro, sino con su pensamiento, con lo que en aquel momento sientan o comprendan. Por ello, la mentalidad, la mente, lo mental es amplio, pero al mismo tiempo es más concreto de lo que nos pensamos, porque influye mucho en nosotros. La mente muchas veces nos juega malas pasadas, porque en demasiadas oportunidades nos dejamos llevar por ciertos contenidos que se instalan en nuestra mente y que pueden desorientarnos perfectamente. Esto puede parecer una sinrazón, porque al fin y al cabo, si somos nosotros, si es nuestro espíritu quien conforma ese contenido mental, ¿cómo puede ser que lleguen a ese contenido mental otros aspectos que no sean nuestros? Pero eso sucede perfectamente. Mira, hace poquito me pasaron este dibujo, en el cual se resume lo que quisiera decir a partir de este momento cuando hablamos de la mente. A veces hay que acallar nuestra mente para permitir que hable nuestro espíritu. El contenido mental muchas veces tiene una composición heterogénea, una composición complicada, que nos puede desorientar más de lo que nosotros nos pensamos. Vamos a ver algunas frases de diferentes autores que se refieren a aspectos de este tipo. Veamos. Kardec nos decía que el pensamiento lo es todo. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. El pensamiento lo es todo. Pero el pensamiento es más relevante en la acción del pensamiento que la única acción que nosotros tenemos de pensar sobre algo. Ernest Holmes, que fue un escritor norteamericano, adscrito a un movimiento filosófico llamado el Nuevo Pensamiento, decía que los pensamientos son cosas, que los pensamientos tienen casi una entidad física. Dentro del contexto espiritista y parapsicológico, se comprende que el pensamiento crea imágenes. Y esto Kardec ya lo dijo. Kardec ya lo dejó bien claro en algunos artículos que se publicaron en sus obras póstumas, y en los cuales Kardec nos habla de la fotografía del pensamiento. Allí nos dice que un pensamiento intensamente pensado, digámoslo así para que quede más claro, puede crear imágenes y se puede reflejar, decía Kardec, en nuestro perispíritu. Pongamos un ejemplo o recordemos un ejemplo que refería Kardec. Nos decía, si alguien está pensando en matar a otra persona,
y se imagina el proceso que va a seguir, que agarrará un cuchillo, que irá a buscar a esa persona, que se lo clavará hasta que la mate, decía Kardec, está proyectando en su propio perispíritu todas esas acciones que va a llevar a cabo. Para las demás personas puede estar perfectamente tranquilo y sin demostrar ningún tipo de alteración a causa de esta forma de pensar. Pero para un espíritu desencarnado o incluso para un vidente, percibirían perfectamente esa plasmación del pensamiento en su perispíritu. Por lo tanto, el espíritu crea imágenes. Y las imágenes ya sabemos que pueden ser buenas o malas. Por ello, los pensamientos, esto lo entendemos todos sin ningún problema, son buenos o son malos. Los pensamientos buenos nos causan tranquilidad y los pensamientos malos nos desorientan a veces muchísimo. William Walker Atkinson, otro de los filósofos que estuvo en ese nuevo pensamiento, decía que nuestros pensamientos crean vibraciones que son enviadas en ondas en todas direcciones. Es cierto, si pensamos intensamente en cualquier aspecto, ese pensamiento no se queda con nosotros. Ese pensamiento se expande y puede ser captado por otras personas, por otros espíritus. Prentice Mulford, que fue otro pensador norteamericano, decía que un pensamiento atrae siempre otro pensamiento o idea de su misma clase. Eso ya nos da una clave. Nos da la clave de que vamos a tener en ese contenido mental, aparte de nuestros propios pensamientos, aquellos que estemos atrayendo con nuestra manera de ser, de actuar, de pensar. Y esto es un aspecto extraordinariamente importante, porque si atraemos a pensamientos afines a los que nosotros tenemos, si esos pensamientos propios son incorrectos, los que van a ser atraídos van a ser igualmente incorrectos. Es decir, que nuestra situación mental va a ser mucho peor de lo que sería si nuestros pensamientos fueran constructivos. Si fuéramos capaces de enviar pensamientos correctos, y así recibiríamos también por afinidad pensamientos de la misma índole. Repitiendo con Atkinson, decía que cuando uno realiza el asombroso trabajo de la ley de atracción del pensamiento, que es ineludible, la ley de atracción es algo ineludible. Decía, ve la importancia de controlar sus ideas. Y este es otro aspecto muy importante. Si no somos capaces de controlar nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que estamos expandiendo no es correcto y lo que estamos atrayendo tampoco. Y quien atrae pensamientos acaba atrayendo espíritus también, de la misma tónica que nosotros. Por ello, muchas veces se nos dice que podemos ir perfectamente acompañados por algunos espíritus y esto probablemente ocurre continuamente. Pues esos espíritus que puedan interesarse por nosotros serán espíritus que tendrán afinidad por nosotros, que tendrán pensamientos parecidos. Por ello, de cada uno de nosotros depende atraernos a espíritus correctos, que nos acompañen espíritus bondadosos, que puedan ayudarnos y que puedan sernos de utilidad en el difícil camino de la vida. Y para finalizar, León Denis decía que por medio de la voluntad es como dirigimos nuestros pensamientos hacia una finalidad precisa. Detrás de todo está nuestra voluntad. Si tenemos voluntad de pensar correctamente, o si tenemos por lo menos la máxima intención de hacerlo bien, seguro que nos atraeremos pensamientos positivos y nosotros estaremos más tranquilos también. Estaremos en una tensión mental correcta, no una tensión mental negativa. Por ello, la capacidad de intentar pensar correctamente es tan importante y en algún momento dejar callar nuestra mente para que nuestro espíritu pueda poner en orden. Veremos ahora algún aspecto más al respecto de esto.
hace algunos días, conversando sobre este tema, una persona me decía, y tenía razón, y me gusta reflejarlo aquí, hay que tener cuidado con lo que se desea de corazón, y cuando decimos lo que se desea de corazón, podemos añadir lo que desea nuestro espíritu, porque realmente decir lo que desea el corazón es una expresión, pero ciertamente lo que estamos diciendo es lo que desea nuestro espíritu. Tengamos cuidado, porque eso, la mente, nuestro contenido mental, lo va a crear. Y creamos conflictos y situaciones solo con el pensamiento. Y este es uno de los aspectos más importantes, repetimos. Saber controlar nuestros pensamientos, saber tener pensamientos positivos. Como nos explicaba de una manera brillante José Arroyo el domingo pasado en este mismo foro virtual, a veces necesitamos desobsesionarnos, y eso se consigue mejorando nuestro contenido mental. Y ese contenido mental se mejora por la calidad de nuestros pensamientos. No pretendemos de ninguna de las maneras que alguien pueda suponer que hemos de esforzarnos en tener un comportamiento al cual no podemos acceder. Nosotros somos todavía espíritus con un gran bagaje de inferioridad. No podemos pretender ser espíritus superiores porque no lo somos, pero sí que hemos de intentar comportarnos siempre tan bien como sepamos, tan bien como podamos. Tal vez no más, pero sí hasta ese límite que nos marca nuestro nivel evolutivo. Y si es posible hacerlo un poco más, perfecto. Esto es lo que hemos de exigirnos, no que hayamos de ser un nuevo Sócrates, un nuevo Kardec. Ciertamente no lo conseguiremos. No conseguiremos nunca ser, por lo menos en esta encarnación, un nuevo Sócrates, un nuevo Kardec. Conformémonos en ser, en mi caso, el mejor David que pueda, el mejor David que sea capaz de ser. Con esto estaré realmente cumpliendo el objetivo de mi encarnación. En segundo lugar, también estamos a la espera de que nos ayuden y buscamos la ayuda de los demás. Esto no es malo. Buscar la ayuda de los demás es muy normal. Pedir consejo, solicitar que alguien nos acompañe en alguna determinada circunstancia, eso es normal. Pero sin embargo, la gente acostumbra a pedir y a pedir y a pedir en muchas oportunidades y acabamos por no plantearnos que los problemas, que las situaciones que se nos presentan, hemos de resolverlas nosotros mismos. No podemos esperar de los demás la solución. Somos nosotros quienes hemos de solucionarlo. Si lo resuelven los demás, el mérito es de ellos, no nuestro. Y esto es algo que dentro del contexto espiritista ha ocurrido en muchas oportunidades. Cuando algún medium tiene buenas percepciones o un clarividente tiene buenas percepciones paranormales, es bastante habitual que haya personas que se acercan a ellos para pedir y pedir. Oye, ¿has visto a mi padre? Oye, ¿podrías ayudarme con este problema que tengo? Oye, ¿qué te parece esta pareja que tal vez pueda ser mi compañero o mi compañera a partir de ahora? ¿Qué opinas de ese trabajo que busca mi hijo? No. Esto no hay que pedírselo a la mediunidad, no hay que pedírselo a los demás. Es algo que hemos de resolver nosotros, esforzándonos. Si el mundo espiritual cree oportuno, cree necesario hacernos llegar algún comentario, alguna opinión, alguna intuición, lo hará. Tienen recursos suficientes para hacerlo, saben cómo hacerlo. Por ello, no hay que preocuparse a este respecto. Nosotros hemos de hacerlo todo lo mejor posible, pero sin esperar que nos resuelvan los problemas los demás. Como decía Teresa de Ávila, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, pidamos ayuda siempre, pero no dejemos de trabajar. Que la ayuda que se nos pueda ofrecer nos encuentre trabajando. Seguro que entonces esa ayuda será muchísimo más eficaz. Porque lo importante es la constancia personal. Solo cuando esta frase que he resaltado, solo cuando se hace es cuando hay resultado,
parece casi una tontería, pero no lo es, porque es la verdad. Si no hacemos, nunca habrá resultados, nunca. Cuando lo hacemos es cuando van surgiendo los resultados. No quiere decir que vayan a ser resultados maravillosos. No, en espiritismo no tenemos varitas mágicas que lo arreglen todo. Solo tenemos una constante, y esa constante es el trabajo. Y nada más, el trabajo lo mejor hecho posible. A veces puede convenirnos hacernos una buena limpieza mental. No quiero decir con esto, con esta expresión que he colocado entre comillas, que tengamos que ir a buscar a un medium potente, entre comillas también, para que nos limpie mentalmente. No, un medium, una persona que conozca el magnetismo, puede ayudarnos a reequilibrar nuestro perispíritu perfectamente. Pero este concepto de limpieza mental es un concepto nuestro, es una actividad nuestra. Nadie va a poder hacerlo por nosotros, porque ese contenido mental es nuestro, propio, y el que hemos atraído con nuestra manera de actuar y de pensar. Por ello, nadie podrá hacer esa limpieza por nosotros, hemos de realizarla nosotros. ¿Cómo? Técnicas hay y muchas. Yo creo que no descubriremos nada del otro mundo. Simplemente reflexionar, meditar, examinar esos pensamientos que tenemos en nuestra mente y darnos cuenta que muchas veces son pensamientos ajenos, atraídos por nuestra propia voluntad, a pesar de que en muchas oportunidades no queramos reconocerlo. Pero somos nosotros quienes nos lo atraemos. Por ello, a través de la reflexión, la meditación, buenas lecturas, pensamiento tranquilo, alejando lo más posible los comportamientos egoístas y soberbios, iremos consiguiendo esa limpieza mental. Y lo que esté en nuestra mente sea nuestro y sea lo más correcto posible. De esta forma traeremos también esas buenas ideas que hay en todas partes. Mira, León Denis decía que vivimos en un océano de pensamientos, y tenía razón. Por lo tanto, si estamos en un océano de pensamientos, de nosotros depende atraer los pensamientos más correctos. Aquellos pensadores norteamericanos que mencionaba hace un momento, Atkinson, Mumford, estaban absolutamente convencidos de que esto es algo que se puede realizar y que si se realiza realmente, nuestra trayectoria, nuestra vida en la Tierra será mucho más tranquila, porque seremos capaces de tener una mente ordenada, una mente correcta, adecuada a nuestro nivel evolutivo. Insisto, no por mucha meditación que hagamos, vamos a ser un nuevo Sócrates. Evidentemente, de ninguna de las maneras. Pero tal vez, haciéndolo de esta forma, seamos más capaces de entender lo que Sócrates nos enseñaba, lo que Sócrates nos legó, como tantos otros espíritus superiores que han encarnado en nuestro mundo para marcarnos un camino, para darnos su ejemplo, para ofrecernos sus pensamientos, sus ideas. Están plasmadas en magníficos libros y de nosotros depende hacerlas partícipes de nuestro contenido mental. Esto es lo que ciertamente es muy importante. Volviendo al libro titulado La inmortalidad del alma, hay una cuestión importante que tal vez es la principal, que es por dónde hay que empezar. Porque claro, si una persona que no comprende nada, si le hablamos de esto de los contenidos mentales y de la importancia de tener una higiene mental, igual que se tiene una higiene física, tener una higiene mental, y León Denis utilizaba esta misma expresión, higiene mental, es probable que nos puedan comprender, porque a pesar de que pueden ser personas que no acepten que somos espíritus y que estamos en un proceso evolutivo, sí que entenderán esta cuestión de la importancia de la mentalidad de cada uno. Y por ahí se les puede intentar convencer de lo positivo que es el controlar ese contenido mental. Pero si deseamos adicionalmente ayudarles a que puedan comprender de qué forma se puede demostrar que
el alma existe y que el alma es inmortal, entonces ciertamente hemos de recurrir a los hechos, no hay más. Y los hechos se distribuyen en determinadas parcelas. La primera, y muy importante para nosotros espiritistas, es la mediunidad. A través de la mediunidad se manifiestan los espíritus de aquellos que ya han muerto y en oportunidades son capaces de dar tantos detalles sobre su personalidad que podemos reconocerlos perfectamente. Entonces podemos constatar que ciertamente aquel medium que nos está dando una serie de informaciones que es imposible que él conozca, realmente no es un fraude, no es él el que se lo está inventando, sino que ciertamente allí hay un espíritu, hay alguien, hay esa persona que se ha identificado como siendo fulano de tal y que está dando una serie de detalles que podemos comprobar y convencernos de que realmente es él. Y pruebas de estas las ha habido y las hay, lo que muchas veces se prefiere obviarlas y decir, no, esto son tonterías. Todos los mediums son unos fraudulentos, todos quieren engañar. Para responder a esto tenemos un argumento que Kardec utilizó continuamente. ¿Qué personas tan raras que nos engañan y no nos cobran? Quien no cobra, quien no se lucra, quien no intenta un beneficio económico con una capacidad que posee en esta encarnación, no nos está intentando engañar. No, somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos, no queriendo aceptar que eso pueda ser una realidad. Hay otra serie de pruebas que también demuestran que somos almas. Muy especialmente la percepción extrasensorial, que desde hace unos 100 años se ha estudiado de una manera muy profesional, podríamos decirlo, muy científica, y podemos afirmar rotundamente que tanto la telepatía como la clarividencia, como la premonición y como la psicocenesis, es decir, el movimiento de objetos, están comprobados experimentalmente. A partir de 1930, Joseph Ryan, en Estados Unidos, en una universidad, la Universidad Duke, en Carolina del Norte, hizo miles, probablemente millones de experiencias de telepatía, clarividencia y precognición. Y con cálculos matemáticos demostró que eran ciertos, que no se podían explicar de ninguna otra manera, como siendo eso, una actuación de un alma sobre otra alma, cuando es la telepatía, de un alma observando aspectos del mundo físico sin utilizar sus sentidos físicos, como es la clarividencia, o de un alma siendo capaz de prever algunos aspectos del futuro. Y esto está comprobado matemáticamente. Por ello, es una prueba fehaciente de que en el ser humano, aparte del cuerpo, que es lo único que nosotros vemos y tocamos, hay algo más que es capaz de percibir, aparte de los sentidos físicos. Y hoy en día, las experiencias cercanas a la muerte son una realidad. Nadie puede pensar que esos millares, decenas de millares de experiencias cercanas a la muerte que se reportan a través de Internet, a través de muchas obras y siempre o casi siempre investigadas por médicos, por psiquiatras. Caramba, no podríamos entender de ninguna de las formas que todas esas personas quisieran engañarnos. Evidentemente no. Hay además experiencias cercanas a la muerte que están tan bien estudiadas, están tan bien controladas, que no hay argumento en contra. Y una experiencia cercana a la muerte bien controlada y bien estudiada es una prueba fehaciente de que el alma existe. Porque el alma de aquella persona que muchas veces su cuerpo está en el quirófano y la están operando, y esa alma puede observar perfectamente su cuerpo y también darse cuenta de lo que hacen los médicos, de los comentarios a veces inadecuados que están manifestando, y que puede también esa alma apartarse de esa realidad física en aquel momento y circular muchas veces a través de un túnel y encontrarse a la salida de ese túnel con algún familiar desencarnado. Caramba, esa yo creo que es una de las mejores pruebas que hoy en día tenemos para poder afirmar que
el alma es una realidad y que su inmortalidad después de la muerte también es una realidad. Todo ello comporta unas consecuencias filosóficas y morales muy importantes. A pesar de que es cierto, no tenemos todavía, incluso contando con estas experiencias tan importantes como son las experiencias cercanas a la muerte, no tenemos todavía una prueba absolutamente definitiva de la existencia del alma. Pero sí que tenemos, como hemos visto, pruebas suficientes que nos induzcan a pensar y a reflexionar sobre la realidad de la existencia del alma. El espiritismo, partiendo de esta base, contribuye al progreso de nuestra humanidad de una manera escasa, podríamos decir, porque la influencia de la filosofía espiritista en el siglo XXI, por ejemplo, es pequeña. Sin embargo, no olvidemos que a finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX, la influencia de las ideas espiritistas era muy relevante. Antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, hubo un movimiento espiritista importantísimo, del cual muchas veces no nos hacemos idea, pero quedó, no diré estancado, pero sí quedó casi mermado y casi desaparecido con las consecuencias de esas guerras que llevaron a un comportamiento mundial inserto dentro de las ideas materialistas. Nada podía hacer pensar a finales del siglo XIX que algo así pudiera ocurrir. Kardec veía que el espiritismo se expandía como una mancha de aceite, se expandía de una manera impresionante y por eso tanto él como los espíritus que con él colaboraban afirmaban que el siglo XX sería el siglo del espiritismo. Pero no ha sido así. Pero sin embargo el espiritismo contribuye al progreso porque es el mejor dique que se puede oponer al materialismo. El materialismo es la nada. En cambio, el espiritismo nos hace comprender dónde está nuestro verdadero interés. Y está en vivir de una manera intensa y digna la vida física, para aprender lo que ésta nos puede ofrecer en todos los ámbitos: material, cultural, ético y espiritual. Ciertamente, en el ámbito material podemos aprender muchas cosas. Todo lo que aprendamos en torno de las ciencias materiales, por ejemplo, no es un trabajo perdido, porque ayuda a desenvolver nuestra capacidad intelectiva y eso es importante. La cultura también tiene su relevancia, también tiene su importancia, pero la ética y la espiritualidad son los dos aspectos más relevantes en lo que la filosofía espiritista incide. Quien entiende lo que el espiritismo nos aporta, ciertamente ha de reformular sus comportamientos éticos. No puede ser la misma persona que fuera ayer cuando no comprendía la realidad del espiritismo. El espiritismo nos enseña de una manera fehaciente que somos responsables de todos nuestros actos y que por lo tanto hemos de cuidar mucho lo que hacemos. Y continuando con lo que comentábamos hace un rato, hemos de vigilar mucho nuestros contenidos mentales. Hemos de vigilar mucho todo lo que damos cabida a esa mentalidad que todos tenemos. Consecuencias morales por parte del espiritismo son muchas, aunque sea a largo plazo, aunque sea con la desaparición del concepto de espiritismo. Este es un concepto que de vez en cuando encontramos en algunos pensadores espiritistas. El espiritismo en el futuro puede llegar a desaparecer. Cuando todo el mundo entienda que la realidad de la reencarnación, que hoy está estudiada de una manera extremadamente competente por psicólogos y psiquiatras no espíritas, cuando se comprenda, cuando se acepte que los contactos con parientes fallecidos que se dan en las comunicaciones mediúmnicas y que las experiencias cercanas a la muerte nos indican realmente que la existencia después de la vida del cuerpo físico es una realidad, y cuando esas buenas ideas que tiene el espiritismo de mucha más dignidad a la vivencia de la existencia humana,
porque este es un rasgo, es un componente muy importante. Hemos de vivir dignamente la existencia material. En este momento es lo más importante para nosotros, es lo más relevante. No podemos apoyarnos en el pasado porque ya pasó, a pesar de que esas circunstancias antiguas graviten sobre el momento presente. El futuro ya vendrá, lo estamos construyendo ahora. Por lo tanto, es vital que tengamos una vivencia digna de esta existencia material, que sepamos comprender la importancia de que el contenido mental esté de acuerdo cada vez más con ideas superiores, con ideas más éticas y espirituales. También la pluralidad de mundos habitados nos demuestra que no somos únicos, que no somos especiales, somos unos más en un infinito universo, poblado por infinitos mundos y habitado por muchísimos espíritus. Por lo tanto, no somos especiales de ninguna de las maneras. Y como consecuencia de todo ello, finalmente, nuestra humanidad tendrá que forzosamente aceptar que hay una inteligencia suprema que rige todo el universo a través de unas leyes perfectas, aunque no sepamos explicar qué es, aunque no sepamos explicar muchas veces cómo actúa sobre el universo, pero comprendemos que ha de existir, porque si no, nada tendría sentido. Y para terminar, en el libro termino con una poesía de aquel gran poeta nicaragüense, Rubén Darío. Escribió una poesía titulada Lo Fatal. Y nos dice en esta poesía: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. De una manera genial, de una manera además bonita, Rubén Darío resume la situación de muchas personas encarnadas en nuestro planeta, que tienen miedo a la muerte, tienen miedo de lo que habrá después de la vida material, que saben que van a morir, aunque sin embargo en nuestra mentalidad actual se hable muy poquito de la muerte. Daría la impresión que muchas personas creen que si no hablo de la muerte es que está muy lejos y que no debo preocuparme por ella. Pero nosotros sabemos que la muerte nos acompaña. Puede estar a la vuelta de la esquina. Mañana podemos haber pasado o hoy mismo, podemos haber pasado por el tránsito de la muerte. Por eso es muy importante ser conscientes de ello. El espiritismo nos ofrece respuestas. El espiritismo, al poder argumentarnos de una manera correcta que somos almas y que somos inmortales, nos ayuda a superar esos temores ancestrales y nos ofrece elementos de reflexión con los que vislumbramos con más claridad a dónde vamos y de dónde venimos, y poder superar ese miedo que se traduce en esa magnífica poesía de Rubén Darío, miedo que seguro tienen muchísimos congéneros nuestros que no comprenden o no quieren comprender, o les asusta intentar comprender lo que es la muerte, lo que es el alma y lo que es realmente la vida después de la muerte. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla. Muy bien. Muchísimas gracias, David. Tema muy reflexivo que ha generado muchísimas interrogantes. Le vamos a dar paso a Yasira para que te felicitamos, y le damos paso a Yasira para que transmita las preguntas. Muy bien. Tenemos una primera pregunta de Miguel Raxón.
¿Cuál puede ser nuestra base para decir que la energía es materia? En el libro de los espíritus se indica quiénes son los espíritus, pero no qué es. Bueno, la base de que la materia es energía nos la da la física. No es algo que hayamos inventado los espiritistas. La física nos dice que un electrón, por ejemplo, puede ser materia o puede ser una onda. Puede ser materia o puede ser energía. Y en eso nos basamos, de que la energía y la materia son dos aspectos de la misma realidad. Y en cuanto a que se define dentro del contexto espiritista que somos los espíritus, pero no la esencia, es que no podemos, no sabemos. Ya le dijeron los espíritus de Allan Kardec que había aspectos que no se los podían responder, que no le podían dar respuesta a determinados interrogantes. Tal vez porque ni ellos mismos lo sabían o porque no tenían elementos suficientes para poder explicarse. Muchas veces los espíritus colaboradores de Kardec manifiestan que no encuentran vocabulario adecuado para poder explicarse. Pero no vayamos a descartar tampoco que algunas de estas respuestas que no daban es también porque no las sabían, porque no lo saben todos los espíritus. Y hay aspectos que deben ser difíciles de comprender. Se debe necesitar una evolución intelectual y espiritual superior, posiblemente, para entender qué es ciertamente esa esencia espiritual. Lo que sí hemos de estar convencidos es de que no somos una parte de Dios. Como en muchas oportunidades se dice, oh, es que todo es Dios. No, Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Nosotros somos una creación de Dios, pero no formamos parte de Dios. Por ello, no sabemos lo que somos, pero somos. Y eso es lo importante. Somos una realidad. Y comprendemos perfectamente que si intentamos comportarnos adecuadamente, somos más felices. Bien, pues por ensayo y error vamos aprendiendo que intentar hacer las cosas bien es algo positivo. Pues hagámoslo correctamente. Ya llegará el momento en que seremos capaces de poder comprender mejor cuál es la esencia espiritual. Tenemos una pregunta de José Arroyo. David, basado en lo que planteas, ¿debemos referirnos a la mente como alguien diferente a nosotros o como un constructo nuestro? Es decir, mi mente está pensando X, pero yo deseo pensar Z, versus estoy distraído con X y debo concentrarme para pensar en Y. Ajá. La segunda opción es la correcta, creo yo. La mente es un constructo de nuestro espíritu. Nosotros construimos la mente y su contenido. Y por eso, si nosotros somos los constructores, nosotros también podemos limpiarla, ordenarla, adecentarla y mantenerla de una manera correcta. Gracias, David. Gracias a ti, José. Excelente. Gracias a ti. Una pregunta de Rocío Ferrón. Un medium que ve en su mente el futuro de algo o de alguien, ¿lo hace a través del pensamiento o tiene ayuda de los espíritus? ¿Lo hace consciente o inconscientemente? Esta pregunta daría para varias conferencias, porque es uno de los temas realmente más complicados con los que nos enfrentamos dentro del contexto espiritista. ¿Cómo es posible que una realidad que se está construyendo, que todavía no ha pasado, alguien pueda percibirla? Y sin embargo, es así mismo. Y comprendemos que alguien lo ve y es una persona honesta, nos está diciendo la verdad. Al final se comprueba que ello realmente ha ocurrido, pero que alguien lo haya visto no influye en que aquello vaya a ocurrir, simplemente lo ha podido percibir. ¿Puede haber una influencia espiritual en ello? Puede haberlo también. Un espíritu superior que tenga mucha información sobre un determinado contexto puede hacer unas inferencias, puede hacer unas previsiones y seguramente no se equivocará. Pero sin embargo a veces hay unas percepciones tan concretas y de aspectos a veces tan poco relevantes, tan sencillos, que dan mucho que pensar. Y ciertamente no somos capaces de tener una explicación lógica al respecto. Lo único es que ello ocurre
hemos de aceptarlo porque es cierto que sucede, pero somos incapaces de dar una respuesta realmente cierta. Tal vez algunos autores argumentan que el espíritu no tiene 3 dimensiones como las que tenemos nosotros, sino que está en la dimensión tiempo y que tal vez pueda manipular pueda encontrar información del futuro en esa dimensión tiempo. Realmente no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Lo único cierto es que ocurre, que es una realidad y nos falta todavía mucho por investigar para poder comprenderlo. Es una pregunta de Amorín. Como actualmente nuestras referencias lingüísticas son todas materiales, podemos imaginar que nuestra acción mental espiritual es casi como la radiación de un campo electromagnético que sintoniza con otros de la misma frecuencia. Me parece una muy buena comparación, ciertamente. Podríamos utilizarla sin ningún problema. Muy bien. Profesora, hay una pregunta de Ricardo Sí. Terini. En la transmisión de pensamientos, en que otro espíritu percibe de nosotros pensamientos, ¿cómo quedan las diferencias lingüísticas? Esta es una de las cuestiones también que más preguntas suscitan. Muy probablemente, especialmente a nuestro nivel, cuando transmitimos o cuando un espíritu transmite una idea. Una idea no tiene lenguaje. Vamos a poner un ejemplo más material. Cuando Joseph Ryan realizó todas aquellas experiencias sobre telepatía y clarividencia, utilizó una baraja de cartas diseñada por uno de sus colaboradores, y en esas cartas hay diferentes símbolos, un cuadrado, un círculo, un signo más, unas ondas. ¿Qué es lo que transmite el telepata? ¿Transmite la palabra círculo o transmite un círculo, la idea de círculo, la imagen de círculo? Probablemente esté transmitiendo la imagen de círculo y el perceptor capta el círculo y lo transmite con su propio lenguaje. Yo creo que generalmente debe suceder así. Y el pensamiento para espíritus superiores debe ser una herramienta ajena al componente lingüístico. Deben transmitir sensaciones, emociones, pensamientos, ideas perfectamente comprensibles para otros espíritus de su misma categoría. En nuestro caso, en el caso de espíritus como nosotros, eso debe ser más complicado. Y es probable que el desconocimiento de determinados contextos lingüísticos pueda crear alguna dificultad. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído en un libro mediúmnico, un libro titulado Volví, que seguramente conoceréis, en que el espíritu, una vez desencarnado y aclimatado, digámoslo así, nuevamente al mundo espiritual, se traslada en una excursión a Estados Unidos para visitar, si no recuerdo mal, a Edison, porque había sido un colaborador suyo en otra encarnación, y el espíritu manifiesta que le será de mucha utilidad el conocimiento del idioma inglés en esa excursión. Quiere decir que con su pensamiento es posible que aquellos espíritus desencarnados que estaban en Estados Unidos no pudieran comprenderle si no utilizaba el inglés. Es probable que algunos no lo hubieran comprendido, porque todavía estamos muy apegados al mundo material. Y seguro que cuando desencarnemos, creo que debe ser muy probable que sigamos pensando en nuestro idioma, en el idioma que nosotros conocemos, porque si no, pensar en abstracto, eso debe ser realmente muy difícil. Mira, recuerdo haber presenciado hace años en una reunión mediúmnica a un espíritu que cuando empezó a conversar con nosotros a través del medium, manifestó su alegría y decía: ¡qué bien! A ti te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo,
pero es que todos estos que están por aquí me hablan y no sé qué me dicen. No puedo comprender lo que me quieren indicar, pero a ti sí que te oigo. Y aquel espíritu estaba muy contento de escuchar a mi voz. ¿Qué pasaba? Bien, que aquellos espíritus intentaban inducirle a sus pensamientos, pero aquel espíritu no era capaz de entenderlo. Necesitaba escuchar la voz de una persona física a través de los oídos del médium. Por ello, no debe ser tan fácil tampoco esta cuestión de transmitir el pensamiento para espíritus de nuestro nivel evolutivo. Y el idioma debe también ser una dificultad posiblemente para espíritus como nosotros. Si ese espíritu no podía realmente captar el pensamiento y necesitaron que se comunicara a través de un medium para que pudiera obtener una información que le fuera de utilidad, pues imaginémonos ese espíritu si alguien desde el mundo espiritual le habla en un idioma que no conozca. No se va a enterar, no se va a enterar. Una pregunta de Eragón. A nuestra mente la podemos llamar casa mental. ¿Cómo podemos entender la expresión mente sana en cuerpo sano? Bueno, tengamos en cuenta que la expresión mente sana en cuerpo sano es muy antigua. Ciertamente Sócrates sabía perfectamente lo que era la mente, creo yo, lo que era el espíritu, no tenía ninguna dificultad a este respecto. Pero para la mayor parte de las personas que escucharían aquella expresión, ciertamente no debían entender que se estaba refiriendo a ese contenido, a esa casa mental, como dice usted, que construimos nosotros con nuestros pensamientos. Por ello, si nuestro cuerpo lo cuidamos de una manera sana, quiere decir que entendemos que es una herramienta importante para nosotros, porque comprendemos que es de utilidad que nos encontremos bien físicamente. A partir de ahí, seguramente será más fácil que mentalmente que nuestro espíritu sea capaz de construir esa mentalidad de una forma más adecuada, más correcta, más sana. Todo tiene correspondencia. Si yo no cuido mi cuerpo, si yo me inclino por conductas viciosas, estoy perjudicando a mi cuerpo. Y si aceptamos aquello que nos decía Atkinson o Prentice Mulford, de que los pensamientos atraen pensamientos afines, si yo soy una persona viciosa y todos mis pensamientos que construyen mi contenido mental son pensamientos viciosos, voy a atraer a espíritus de la misma índole. Todo está correlacionado. Si respeto mi cuerpo, será más fácil que tenga pensamientos constructivos. Hay una pregunta de Ricardo Teirini, profesora. Te dice Ricardo, David, te preguntan que si hayas coherente con Kardec el concepto de cuerpo mental introducido por el espíritu de André Luis. Muy buena pregunta. Este es un concepto, hoy no teníamos tiempo de poder comentar todos los conceptos que se utilizaron en el libro, pero en este libro, La inmortalidad del alma, hablo ligeramente también del cuerpo mental, de esa estructura que propuso André Luis. A mí personalmente es una estructura que me parece correcta. No podemos demostrarla, pero si vamos resiguiendo el libro de los espíritus, nos vamos encontrando con una serie de afirmaciones hechas por los espíritus que si no consideráramos una estructura como el cuerpo mental, serían inexplicables. Hay un autor brasileño llamado Durval Ciamponi, que publicó en la década de los 90 y después ha ido reeditando algunos libros, uno que se llama Perispíritu y Cuerpo Mental, por ejemplo, en el cual habla sobre estos aspectos y va analizando algunas de las preguntas y respuestas del libro de los espíritus. Por ejemplo, la pregunta 94. En la pregunta 94, los espíritus le dicen a Kardec que cuando pasan de un planeta a otro, cambian de perispíritu como quien cambia de vestido.
Entonces, lo primero que uno piensa es que es una cosa rara, porque siempre nos han enseñado o siempre hemos entendido que el perispíritu es algo inherente al espíritu, que no se puede despojar del perispíritu. Pero esos autores, como Andrea Luiz, Torvald Ciamponi, nos explican que es posible que nuestra alma, nuestro principio inteligente, esté revestida de una estructura que ellos llaman cuerpo mental, que sea una estructura permanente, que sea realmente el perispíritu que denominamos, y que el otro compuesto energético, eso que denominaba Kardec perispíritu, sea algo renovable, sea algo que podemos prescindir y podemos cambiar, pero el cuerpo mental acompañaría siempre al espíritu, al alma. A mí me parece coherente con lo que decía Kardec, especialmente por estas respuestas que nos encontramos en el libro de los espíritus, que si no tenemos en cuenta conceptos como este de cuerpo mental, no son explicables. Ciertamente el nombre no es muy afortunado. Cuando uno escucha, por lo menos a mí me pasó al principio, esta expresión de cuerpo mental, me voy enseguida hacia la teosofía o el esoterismo, no hacia un concepto espiritista. Tal vez sería mejor denominarlo de otra manera, de otra forma, no como cuerpo mental. Pero sin embargo yo creo que como concepto puede ser perfectamente correcto. Tenemos una pregunta del doctor Fernando Quirós. Si los espíritus tienen mente, ¿también tienen sentimientos como amor, tristeza, rabia, etcétera? Evidentemente. No es que los espíritus tengamos mente. Nosotros conformamos nuestra mente. Con nuestros pensamientos conformamos nuestra mentalidad. Es difícil poder describir físicamente dónde está la mente, porque somos nosotros mismos. Y ciertamente los espíritus tenemos sentimientos, tenemos emociones, forma parte intrínseca de nosotros mismos. Somos inteligencia y emoción, ambos aspectos al mismo tiempo. La pregunta de Eragón. ¿Son los sentimientos pensamientos? Bueno, se traducen a través de pensamientos. Si yo siento un sentimiento de amistad hacia alguien, seguramente pensaré, mira, qué amigo soy de esta persona. Por lo tanto, nosotros nos manifestamos a través de los pensamientos. El pensamiento es el vehículo de nuestra intelectualidad, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Entonces, sí, es normal que detrás de los sentimientos estén también los pensamientos. Una pregunta de Juan Antonio Torrijos. ¿No es cierto que nuestra mente es como un manantial de pensamientos de todo tipo y que es nuestra alma la que segrega los mejores para la ocasión? Ciertamente el alma es quien segrega los pensamientos que van construyendo esa mente. Pero el alma tanto segrega cosas buenas como cosas malas, porque al fin y al cabo somos espíritus todavía faltos de mucha comprensión, de mucha inteligencia, de mucha moralidad. Por lo tanto, en nuestra mente hay de todo. En nuestra mente hay de todo. Cosas buenas y cosas malas. Por eso depende de nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestra capacidad de razonar, de intentar limpiar nuestra mente y que sus contenidos sean lo más adecuados posible. Pregunta del doctor Fernando Quirós. Si la mente funciona en el cerebro, ¿en dónde funciona la mente del espíritu? Buena pregunta. No lo sé, pero funciona. Porque los espíritus también tienen mentalidad. Podemos decir perfectamente, el espíritu de Sócrates tiene una mentalidad superior. O podremos decir, el espíritu de fulanito de tal es una mentalidad obtusa, totalmente cerrada, como era en vida a cualquier conocimiento o a cualquier aspecto positivo. Por ello, al final, hemos de considerar que quien conforma la mente es el espíritu. Cuando estamos encarnados, de una manera inevitable, hemos de utilizar nuestro cerebro, porque al fin y al cabo nos relacionamos con el mundo material a través de los sentidos físicos. Y los sentidos físicos envían su información al cerebro, el cerebro al perispíritu
y el perispíritu a nosotros, como alma y como espíritus. Por tanto, en última instancia, quien genera la mentalidad es el alma. Una pregunta de Luisa. ¿El subconsciente es un canal de expresión del alma? Bueno, el subconsciente, que algunos otros llaman también contenido subliminal, forma parte del alma. Ahí hay una serie de conceptos, una serie de vivencias, una serie de conocimientos que están escondidos, están olvidados, y con un esfuerzo del espíritu del alma pueden llegar a aflorar. Podríamos poner como ejemplo el que utilizaba Sigmund Freud para explicarnos lo que es el inconsciente. Sigmund Freud decía que el inconsciente, que nuestra personalidad es como un iceberg. La parte que sobrenada es la parte consciente. La parte que está debajo del agua, que es la más importante, sería nuestro inconsciente, donde estarían todas nuestras vivencias pasadas. Y la parte que está justo encima del nivel, por debajo del nivel del agua, él le denominaba preconsciente. Podríamos decir que eso también sería el subconsciente. Es decir, allí hay una serie de informaciones, muchas veces obtenidas durante nuestra vida material, pero que han quedado olvidadas o relegadas o negadas psicológicamente por nosotros mismos y colocadas en ese sitio. Y de allí pueden llegar a salir con un esfuerzo de nuestra voluntad. Una pregunta de Iván Moreno. ¿Dónde encaja el principio vital dentro de nuestra estructura físico-espiritual? ¿Puede este elemento estar presente sin el soporte espiritual en el cuerpo físico? Ejemplo, órganos trasplantados. Bueno, este tema se aparta un poco del tema de hoy y ciertamente es uno de los elementos más complejos, que Kardec aportó del principio vital y que nos suscita, no diré dudas, pero sí diré muchos interrogantes. No es fácil entender lo que es ese principio vital. Conforme se nos dice en el libro de los espíritus, sería esa cuota de vitalidad que el espíritu o que el cuerpo atrae en el momento de encarnar y que le sirve durante la vida para que el cuerpo pueda funcionar. En cuanto a lo que decía usted de los trasplantes, dependerá mucho también ahí de la mentalidad del espíritu, es decir, de la calidad del contenido intelectual y moral del espíritu que haya sido el dueño de aquel cuerpo. Es muy probable que un espiritista consciente, como los hay, cuando desencarne, si extraen órganos de su cuerpo, se lo mirará con toda tranquilidad y pensará, mira, ese órgano de mi cuerpo, que ya no es mi cuerpo, lo va a aprovechar otra persona para poder vivir perfecto. Pero ahora, una persona que no tenga idea de nada, que ni siquiera sepa que ha desencarnado, es probable que su actitud no sea la misma y que piense, me están quitando mi corazón para dárselo a otro y yo no voy a poder vivir. Entonces, es muy probable que pueda dar alguna perturbación, que pueda dar algún problema con ese pensamiento y con esa manera de actuar. Es perfectamente posible, porque no se habrá sabido desprender de los aspectos materiales de la vida y estará interfiriendo aún en esa vitalidad que él adquirió al encarnar y que todavía podía continuar en su corazón. Por ello, depende todo mucho de la comprensión de cada uno en esos momentos. Y lamento no poder explayarme más en cuanto al tema del principio vital, porque ahí sí que necesitaríamos bastante tiempo y nos quedarían muchas dudas sin resolver sin ningún género de duda. Una pregunta de Eragón. ¿Es la mente la materialización del pensamiento del espíritu? Se podría decir, ¿por qué no? Doctor Fernando Quirós. Al desencarnar, ¿el espíritu continúa teniendo mentalidad? Claro. El espíritu, cuando desencarna, sigue siendo el mismo.
si en vida tenía una mentalidad maníaca, una mentalidad violenta, fruto de sus pensamientos, fruto de los pensamientos de él como espíritu, cuando desencarne seguirá teniendo esa misma mentalidad porque seguirá teniendo esos mismos pensamientos. Aquí hay una pregunta de Marcos Cabrera, pero creo que se sale del tema. Mucho revuelo mundial por una mayor certeza sobre la presencia extraterrestre en nuestro planeta, con el reciente reporte por el Pentágono en USA. ¿Qué piensa? Evidentemente, como decías, Yasira, el tema se aparta totalmente de lo que Sí. hemos tratado hoy. Yo personalmente no es una cuestión que me preocupe mucho, más bien no me preocupa. En el universo hay infinidad de mundos habitados. Habrá infinidad de ciudadanos extraterrestres de otros orbes. El hecho de que puedan viajar a otros lugares, bueno, no me preocupa en absoluto. ¿Que han podido venir aquí? Es posible. ¿Que podrán venir? También es posible. Cuando vengan, ya lo veremos. Pero nosotros, como espíritus, nuestra máxima preocupación ha de ser nuestra evolución personal y coadyuvar a la evolución colectiva de nuestra humanidad. Eso es lo más importante. Una pregunta de Andrea. Muchas gracias. Me esclareció conceptos de alma y espíritu. Somos mucho más complejos, ya que vamos evolucionando en diferentes aspectos. ¿Lo incorporamos al periespíritu o lo toma el espíritu como una experiencia? Bueno, yo creo que lo importante realmente es el espíritu. Todo lo que comprendemos, todo lo que evolucionamos, todo lo que somos capaces de entender mejor hoy que ayer, eso son características del espíritu. El perispíritu es lo que individualiza al alma. Sin perispíritu, el alma no podría actuar sobre la materia. Por lo tanto, es un recubrimiento, es un envoltorio imprescindible. Pero ciertamente, donde están los conocimientos, las vivencias, las experiencias, los sentimientos, eso está en el espíritu. Una pregunta de Antonio Gastambide. ¿Es posible que algunas ideas el espiritismo sean fraguadas por una enorme cantidad de mentes sintonizadas? Según Spurua, una distinción entre los kardecianos y espiritistas, según Spurua, es que los segundos no creen en la reencarnación. ¿Es posible que el terreno común entre ambos e innumerables creencias de la humanidad sea el fenómeno real de la existencia de los espíritus? Y así es posible que la reencarnación no sea de los espíritus, sino las fuerzas psíquicas que aún no entendemos. Permíteme una aclaración. Espiritualistas Entre kardecianos y espiritualistas. Vale. Espiritualistas, porque la idea es si podemos distinguir entre una existencia objetiva, entre comillas, de los espíritus y una existencia menos, digamos, más subjetiva o todavía no entendida sobre la reencarnación. Evidentemente, los espiritistas, kardecistas, aceptamos absolutamente la reencarnación de los espíritus. Los espiritualistas, que comprenden esta idea más como una religión que no realmente como un proceso evolutivo en el cual se encuentra la reencarnación, no pueden aceptar que los espíritus reencarnamos. Para ellos continuamos evolucionando en el mundo espiritual. Pero para nosotros la reencarnación es un aspecto absolutamente básico y todos reencarnamos porque en el universo hay dos principios, como le dijeron a Kardec a sus colaboradores, el principio material y el principio inteligente. El principio inteligente revestido de materia evoluciona y eso es lo que reencarna. Y solamente eso.
Tenemos una pregunta de Eragón. ¿Qué debemos entender en la expresión de León Denis? El universo vibra bajo el pensamiento de Dios. Yo creo que es una expresión poética. León Denis realmente escribía prosa poética. Entonces, sí, podemos aceptar perfectamente que el universo está sumergido en la idea divina, está sumergido en la personalidad divina, por decirlo de alguna manera. Es que no sabemos realmente muchas veces cómo referirnos a Dios, pero creo que esa expresión de León Denis hay que tomarla como lo que es una expresión poética de respeto a la acción divina. Una pregunta de Teolinda Noriega. ¿Cómo se podría interpretar cuando una persona sufre de alucinaciones y ve personas y sucesos? En estos casos, ¿es una proyección de su mente material o podrían ser esas personas espíritus? Bueno, las personas podemos tener alucinaciones también, ciertamente, pero lo que distingue a unas de otras, a las alucinaciones de las comunicaciones mediúmnicas, es que en estas últimas hay un contexto, hay una información, hay un relato. Y en las alucinaciones no lo hay. Simplemente pueden ser muchas veces producto de medicaciones o de enfermedades mentales. Los médiums no son enfermos mentales, sino que perciben o pueden manifestar el pensamiento de los espíritus y esos espíritus pueden manifestar sus sensaciones, sus pensamientos, sus ideas, lo que les ocurrió en el mundo físico, y eso no tiene ningún componente alucinatorio. Una pregunta de Eurídice Guaramato. Saludos de Caracas, Venezuela. Cuando encarnamos, ¿qué se mantiene en nuestra mente? ¿O se conforma solo con la segregación de nuevos pensamientos? Bueno, cuando encarnamos, traemos con nosotros nuestras tendencias, ciertamente. Traemos con nosotros nuestro nivel moral. Posiblemente no siempre nuestras posibilidades intelectuales, porque sabemos que hay oportunidades en las cuales esa intelectualidad puede quedar mermada para que en esa encarnación seamos capaces de cultivar otro tipo de situaciones, como puede ser la humildad, la generosidad, la paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, nuestras tendencias morales forman parte de nosotros mismos. La mentalidad nos acompaña siempre a nosotros mismos. Y cuando vamos creciendo, cuando vamos siendo adultos, vamos llenando ese concepto de mentalidad de esas nuevas ideas, de estas nuevas situaciones, de esos nuevos pensamientos. Pero evidentemente las tendencias innatas de uno mismo están allí, porque forman parte de nosotros mismos. Es la última pregunta. No tenemos más preguntas, tienes muchas felicitaciones, sí es un tema que genera muchísimas interrogantes. Y bueno, te damos las gracias a ti. Si quieres hacer algunos comentarios finales, David, estás en el uso de la palabra. Gracias, Yolanda. Simplemente daros las gracias una vez más. Nos gusta mucho conversar sobre espiritismo, por lo tanto nos encanta que nos podáis ofrecer de vez en cuando esta oportunidad de expresarnos sobre alguno de estos temas que tanto nos interesan. Muchas gracias a CIMA y a vosotras en particular. Nosotros encantados de tenerte entre los miembros de CIMA y de quienes nos escuchan.